Estás escuchando Carreras Científicas Alternativas, un programa dirigido a científicos e investigadores interesados en su desarrollo profesional más allá del mundo académico. Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 17 de septiembre de 2018, estás escuchando el podcast número 2 de Carreras Científicas Alternativas. Hoy vamos a hablar de titulitis, del valor real que tiene un título universitario. Vamos a hablar también de identidad profesional y vamos también a oír una entrevista, como siempre. En este caso, una entrevista que le realizamos a Nieves Espinosa. Nieves es gestora de soporte científico o Scientific Officer en políticas europeas medioambientales para la Comisión Europea. Actualmente trabaja en el Joint Research Center de Sevilla y bueno, nos contará un poquito cómo hizo esa transición profesional y nos dará algunos trucos para realizar esa transición de manera eficiente. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo estoy un poquito cansado de oír hablar de máster, de tesis no merecidas y de todas estas historias. Sigo viendo alucinante que convivamos en un mundo con personas con un doctorado que tienen que ocultar su doctorado para conseguir un trabajo y personas con un trabajo que ya tienen un buen trabajo y que quieren un doctorado, no sé exactamente para qué. Entiendo que pueda haber puertas giratorias para conseguir una titulación que después te puede ayudar a encontrar un trabajo después de estar en un cargo concreto, pero ya a nivel de doctorado, ¿qué es un doctorado? O sea, ¿para qué sirve un doctorado? Hoy por hoy, en España, casi el 85% de las tesis doctorales que se presentan consiguen una distinción de cum laude. Mi pregunta es, ¿se le está dando el mérito necesario a realizar la tesis doctoral? ¿O no es lo mismo hacer la tesis doctoral que tener el título de doctor? Lo más patético de todo este asunto es que, claro, enciendes la tele, pones la radio, ves redes sociales y bueno, lo que ves es que puedes encontrarte desde máster que no se han hecho, de personas que han hecho un máster que al final alguien se entera que no ha hecho ese máster o que lo ha hecho de tal manera, hasta ya ponernos a discutir el porcentaje que tú puedes copiar en una tesis doctoral, ¿no? Utilizando Turnitin o PlugScan o cualquier software de estos de comprobación de plagios. ¿No es un poco lamentable? Y después ves en esos mismos telediarios una persona que te dice, no, bueno, es que es normal, ¿no? Entre un 10% y un 20% del trabajo de una tesis doctoral suele ser copiado, ¿no? Incluso puede ser hasta un 30% en algunas especialidades como el derecho. ¿En serio? Yo entiendo que depende de la temática. Yo creo que yo hice un 0% de copia en mi tesis. ¿Y tú? Y lo más triste de todo esto es que las personas que están opinando ahí en ese telediario, en ese debate, no son de la comunidad universitaria. ¿No debería ser la comunidad universitaria la que de verdad tuviera que estar muy, muy, muy preocupada por esta situación y reaccionar haciendo algo? El otro día me contestó una chica, Sandra, desde Argentina, diciendo que esto no es que esté pasando en España, es que está pasando en todos lados. Y es cierto, ¿no? En cuanto te pones con redes sociales, ves que es un problema global. Y hablando de redes sociales, aprovecho para deciros que podéis seguir Carreras Científicas Alternativas en las redes sociales y también suscribiros al blog, al podcast o al canal de YouTube. En fin, que como digo, es un tema internacional. Está pasando en muchos países. Está pasando en España, en Argentina, en Colombia, en Hungría, en Alemania, en todos lados. Y esto tiene muy malos efectos. Por un lado, es una cosa que es bastante obvia desde mi punto de vista actual, que estoy más en relación con el mundo de las empresas de I+D, y es que muchas empresas no quieren saber nada de la universidad. A veces pasa un poco al revés, ¿no? Muchas veces hablando con personas que trabajan en la universidad, ven el mundo empresarial como algo ajeno, ¿no? Como personas que quieren ganar dinero, ¿no? Que no hacen una ciencia pura o algo así. Pero es que está empezando a pasar al revés por culpa de este tipo de cosas, ¿no? Una visión muy mala de las personas y los profesionales que están haciendo ese grandísimo trabajo en la universidad, ¿no? Pero hay algo que es incluso peor, un efecto que para mí es mucho más perjudicial, y es el para qué sirve la universidad, ¿no? Esto vamos a tratarlo en otro episodio del podcast, seguro, pero la duda es, ¿llegará a desaparecer la universidad? Es decir,
¿tenemos claro para qué sirve la universidad o para qué sirve tener un doctorado? Yo no sé tú. Yo hice una carrera porque quería ser biólogo y entonces estudié biología. Hice una tesis porque yo quería ser investigador y sabía que para ser investigador tenía que hacer una tesis. Y después quise especializarme en electrofisiología. ¿Por qué? Pues porque quería ser electrofisiólogo. Pero en cualquier caso, en ningún momento me puse a pensar si yo lo que quería era un título, un papel que dijera que yo soy algo. Porque eso, hoy por hoy, en el mundo de la empleabilidad, en el mundo del empleo, es un craso error. Estamos hablando aquí de profesiones, de identidades profesionales, no ya de hacer una licenciatura, un doctorado, una tesis, un grado, una maestría, un postdoc. ¿Tú qué quieres ser? La pregunta es, ¿tú qué quieres ser? Hace tiempo en el blog de Carreras Científicas Alternativas ya escribí un poco sobre esto, sobre el tema de la titulitis, ¿no? ¿Por qué seguimos viendo a tanta gente desesperada por obtener un título, ¿no? Capaz incluso de mentir, de inventar o de pagar dinero a cambio de un papelillo. ¿No sería mucho más lógico ver esa desesperación en la gente que con título que busca empleo, en lugar de verla al revés, ¿no? En gente con empleo que busca un título? Estamos viviendo una época de empleo mestizo, un empleo raro, una transición, ¿no? Estamos en un momento de empleo 2.0 en el que coexisten dos realidades, una antigua y una nueva, un mundo nuevo que se suma a un mundo viejo y que lo llena de confusión, ¿no? El objetivo de la educación superior ya no está tan claro, ¿no? Empieza a perder credibilidad por momentos, e incluso los programas educativos le llueven críticas, ¿no? Por todos lados por este tipo de cosas, ¿no? Por vivir un poco a espaldas de la realidad laboral de la gente que es más joven. Y tenemos que defender ese esfuerzo académico frente a aquellas personas que lo empequeñecen y lo desprestigian por no haber entendido qué es o para qué es. Y como digo, sigue habiendo gente ahí que necesita, que decide ocultar su doctorado para poder optar a puestos de trabajo, ¿no? Por miedo a resultar sobrecualificado. Esto es una realidad que ocurre en muchos países, ¿no? Yo en estos casos siempre les pregunto a estas personas, ¿estás seguro de que quieres trabajar en una empresa en la que tienes que ocultar que has hecho un doctorado? Y a veces me responden que sí, y a veces me responden que no. Cada persona y cada circunstancia es, desde luego, un mundo. Desde luego, yo en mi caso creo que lo tengo muy claro. No es importante tener un título. Lo que hay que tener es las ideas claras. Y si estás buscando un trabajo, si quieres encontrar un buen empleo, lo que te van a pedir es tener las ideas muy claras. Tener unas habilidades, unas competencias que te sirvan para solucionar problemas en una empresa, en una institución. Si tú tienes clara tu identidad profesional y luchas para conseguir ese objetivo, para ser eso, no para hacer los estudios necesarios para convertirte en eso, vas a encontrar trabajo. Porque el título nunca, jamás puede ser el objetivo, o casi nunca puede ser el objetivo, debería ser el medio. Y esto es algo que me encuentro continuamente en los talleres que imparto. Hay muchas personas que no saben exactamente a lo que se quieren dedicar profesionalmente y deciden comenzar unos estudios, realizar un máster o cualquier tipo de titulación. ¿No sería más lógico pensar primero qué es lo que quieres ser, en qué te quieres convertir y después hacer los estudios necesarios para convertirse en eso? Porque muchas veces lo que ocurre es que para convertirte en algo, a lo mejor no necesitas esa titulación. Y a lo mejor lo que necesitas es comenzar un internship o trabajar como voluntario. Estas cosas ocurren y así es como la gente consigue trabajo. No necesariamente realizando un máster sí o sí, o realizando un doctorado. Y entonces volvemos a la misma pregunta de siempre. ¿Para qué sirve una maestría o un máster? ¿Sirve para que te abran las puertas a una tipología de trabajo? Sí, seguro, pero no solo para eso. Y aprovecha que estás estudiando para desarrollar todas esas competencias transversales que posiblemente necesites tú en el futuro, que necesitas liderazgo, efectividad personal, comunicación, iniciativa, resolución de problemas, trabajo en equipo. En fin, en resumen, intenta primero tener el objetivo claro, qué es lo que quieres con tu carrera, con qué tipo de profesión quieres, y después ya decides si tienes que estudiar una cosa u otra. Pero no pienses primero en hacer una carrera o un máster para conseguir un título que seguro te abre puertas, porque a lo mejor no te abre esas puertas. Estúdialo, si ves que el objetivo lo tienes claro, y desarrolla competencias de forma transversal.
Eso es lo que te va a separar de todos tus compañeros de maestría o de grado o de doctorado. Busca tu identidad profesional y vacúnate contra la titulitis. En fin, espero haber removido vuestras conciencias con el capítulo de hoy. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram, en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y bueno, ahora viene el momento de la entrevista. ¿Quieres escuchar ahora un ejemplo de transición profesional? Hoy entrevistamos a Nieves Espinosa. Nieves trabaja en el Joint Research Center en Sevilla y es actualmente gestora de soporte científico o Scientific Officer en políticas europeas medioambientales para la Comisión Europea. Y aquí tenéis lo que nos contó sobre su transición profesional. Nieves, ¿nos puedes comentar cuál fue tu primer contacto con el mundo de la tecnología y el mundo de la ciencia ya hace unos pocos años? Bueno, primero de todo fue un proyecto de investigación que tuve mientras que estaba estudiando en la carrera. Uh-huh. Y porque tú estudiaste ingeniería. Yo estudié en la Universidad Politécnica de Cartagena, uh-huh. Ingeniería industrial. Vale. Y más o menos durante el segundo ciclo había esa posibilidad de hacer unas prácticas de investigación en una empresa. Sí. Y pues ese fue mi primer contacto antes de empezar ni siquiera una carrera profesional. Uh-huh. Y después hiciste un máster y te decantaste por la tesis doctoral, ¿verdad? Bueno, no fue tan así. No fue tan así. De la carrera sí que me lancé un poco al ámbito privado de la empresa tradicional, casi murciana, empresa pequeñita, uh-huh. Y incluso después trabajé un poquito en el ámbito público, en la consejería como consultora externa, uh-huh. La Consejería Regional de Medio Ambiente entonces. Y entonces fue cuando, ya en 2008, después de haber tenido ese periodo un poco ya formativo tanto en la industria o en la empresa como en el ámbito público, cuando decidí hacer la tesis, sí. Yo llegué a la tesis un poquito ya después de haber pasado por varios estadios diferentes. ¿Y qué es lo que te hizo decantarte por hacer la tesis? Pues desde ese proyecto que te había dicho o esas prácticas que había hecho investigadoras en una empresa, que fue un trabajo de desarrollo de una planta piloto, eso me picó ahí el gusanillo un poco. Y siempre tenía pendiente, no había dejado tampoco mucho el contacto con la universidad, aunque estuviera trabajando fuera, el trabajo no tenía nada que ver, pero no había perdido nunca el contacto. Y bueno, pues surgió la oportunidad de participar en un proyecto de investigación en la Universidad Politécnica de Cartagena, y el profesor a cargo me lo ofreció y me comentó que existe la posibilidad de hacer una tesis, que que yo ya había hecho un máster, que bueno, pues que reunía muchas buenas cualidades, ¿no? Y bueno, pues me invitó él. Oye, mi motivo, quiero decir. Y cuéntanos de qué trataba la tesis. Pues la tesis trataba, en principio, de hacer un trabajo un poco difícil para las dimensiones de la Universidad Politécnica de Cartagena, que era fabricar una nueva tecnología de células solares. Eran células solares de plástico. Y bueno, se pueden hacer por impresión, entonces la idea era pues diseñar un poco esos sistemas de impresión a pequeña escala, claro, para que luego fueran reproducibles a gran escala. Y bueno, eso fue un inicio muy duro hasta que conseguimos un contacto con una universidad danesa muy, muy potente en ese tema. En otros también, pero bueno, en ese tema en particular. Oye, ¿y qué echas de menos de la época de la tesis? Pues, no sé, el tema ese de la asistencia a congresos, eso me gustaba mucho. Y el trabajo de laboratorio, por supuesto. No sé, el espíritu también creativo de estar siempre discutiendo soluciones, pensando cómo solucionar, pues eso, pequeños o grandes problemas a veces. De dónde sacas de repente ahí, pues eso, no sé, una solución no mágica, pero te parece mágica en ese momento después de haberle dado tantas vueltas a algo. Oye, y el trabajo en grupo, así, aunque en grupo, pero en pos de eso, de de crear algo nuevo, ¿no? ¿Qué diferencia ves en ese aspecto, en el aspecto de trabajar
¿En grupo en un laboratorio o en grupo en el tipo de trabajo que haces tú ahora? Bueno, ahora sí, no sé. No hay mucha diferencia en realidad. Trabajar en grupo siempre es enriquecedor, supongo, ¿no? No hay mucha. Bueno, que eres más joven. Oye, pero no hay mucha diferencia. Siempre es eso. Un objetivo o unos problemas que te van surgiendo alrededor y cómo puedes ir encontrando caminos alternativos. Oye, y en el 2012 decides irte a Dinamarca, ¿verdad? Sí, yo ya había tenido mucho contacto con ellos desde hacía un par de años, cuando decidí ya marcharme definitivamente. Había ido y había vuelto, ¿no? A raíz de esta colaboración tan grande, hice la mitad de mi tesis allí. Sí. Y cuando la terminé, pues el catedrático de allí me ofreció un postdoc. En principio era para 1 año, después fueron 2, luego 3. Y me quedé allí 3 años seguidos. ¿Y cuál fue tu experiencia allí en Dinamarca? Pues bueno, me encantó. La vida allí en Dinamarca es muy buena, las condiciones laborales son muy buenas, especialmente en investigación. Se cuenta con muchísimos medios y pues eso, no sé, un poco lo que todos sabemos, ¿no? Que pues hay mucho respeto por el trabajador. Incluso lo que me gustó mucho del trabajo es que no hay una jerarquía muy grande. Las reuniones son, no sé, no están divididas así en plan el jefe es el que habla y a lo mejor los otros y el que presenta y están los empleados o los investigadores que le dan alguna réplica. No, allí todos teníamos como si dijéramos el mismo rol, el mismo papel y no hay tampoco una censura predeterminada, ¿no? Bueno, oye, y pasado unos años decides volverte a España, ¿no? Sí, por motivos personales, pues ya era mucho tiempo fuera y bueno, pues decidí que me volvía. También coincidió con un poco el fin del proyecto allí, pero bueno, podía haber buscado algún otro proyecto nuevo, evidentemente, y no, preferí volverme. Y volviste a la... bueno, yo pensaba, la verdad que fue un año un poco difícil, el que más o menos ya sabía que me iba a volver, porque sabía que al final del contrato ya no iba a renovarlo o iba a buscar otro en Dinamarca. Sí. Y fue un poco difícil. La verdad que yo pensaba, Dios, me vuelvo a Murcia, una región periférica que no tiene allí, no sé, mucha infraestructura investigadora y a ver qué trabajo voy a encontrar. Pero bueno, pues fue un poco diferente la realidad que me encontré. ¿Y qué fue lo que te encontraste? Pues me encontré muchas facilidades y ya no solamente en Murcia, sino también yo supongo que a raíz de haber estado trabajando fuera, tenía yo también me sentía como con más recursos, con más bueno, no sé, capacitada para tirar de teléfono o para, no sé, que tenía una red mucho más grande y de hecho, pues eso, no fue muy difícil, no tenía uno, sino tenía varios trabajos. Como que, vamos, a la vez que me salía uno me estaban llamando de otro lado, oye, pero tú no estabas, o te habías vuelto ya, o estabas por aquí, porque mira, porque tengo este proyecto que va a salir ahora en breve de la Fundación Técnica, o ¿por qué no trabajas para mí en otro? Me llamaba un amigo y que tengo una consultora. Puedes hacer ese trabajo, serían unos meses, te pago súper bien, o no sé, era como que me iban lloviendo un poco los trabajos y vamos. Y en ese momento pudiste compaginar el trabajo en la empresa con el trabajo en la Politécnica, ¿verdad? En la universidad. Sí, fueron muy pocos meses los que lo compaginé, pero sí. Que enseguida ya me llamaron para otro trabajo que es el que estoy haciendo ahora mismo y vamos, por el que ya dejé un poco pues eso, estos trabajos un poco a tiempo parcial que tenía. Nieves, ¿y qué hizo que comenzaras? Es el problema de la Universidad Murciana o de la Universidad Española, ¿no? Que ofrecen cosas pero que no tienen mucha proyección, que son a tiempo parcial y encima remuneradas, digamos, lo justo. O sea que... Te iba a preguntar, pero has empezado ya a contestarlo. ¿Qué hizo que comenzaras a plantearte la posibilidad de seguir la carrera fuera del ámbito académico? Pues eso, esta es también más razones que por mucho que yo hubiera continuado este proyecto de, pues eso, en este caso era Fundación Técnica, como podía ser un proyecto de cualquier otro, una partida presupuestaria del ministerio o cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad eso, estar durante unos meses, 18 meses, cobrando 1.100 euros y, no sé, con unas condiciones que sabes que no se van a perpetuar,
y que después cuando te vayas a la calle tampoco es que esos 18 meses te vayan a ver, yo qué sé, abierto muchas puertas, pues sí, ya lo tenía en mente desde hace un tiempo, no continuar ahí. Y entonces, háblanos de ese momento. El periodo de la tesis fue muy bonito, pero después te das cuenta que es muy difícil conseguir algo de estabilidad ahí en la universidad. Ya. Háblanos de ese momento, el momento en el que pasas de darle muchas vueltas a decir, mira, a partir de mañana me lanzo a buscar algo totalmente diferente. Pues es que no es de un día para otro. Supongo que eso va como un poco a poco y que nunca dejas de buscar cosas en la universidad. Porque yo empecé, claro, lo mismo que mandaba currículum a universidades para postdoc, pues también mandaba a empresas. O sea, un poco vas ahí un día a una institución tipo agencia europea o una agencia de investigación, una entidad así como más ámbito privado público. Entonces vas un poco así, pues abriendo el ámbito de búsqueda. O sea, que en realidad no esperaste a terminar algo para empezar a buscar trabajo, sino que se hace. No, yo nunca espero terminar algo para empezar a buscar lo siguiente. Muy bien. Nieves, y en esos momentos de transición. No porque me agobio, estando sin hacer nada, no sé. Me baja el ánimo, pienso que no voy a encontrar, entonces prefiero irme de un sitio a otro. Nieves, ¿cómo llegaste tú a introducir tu currículum en un sitio en la web que al final resultaba que estaba relacionado con una posición en el JRC, allí en Sevilla? Pues mira, hay unas bolsas para doctores europeos y se llaman CAST. Se organizan de manera en general bianual. Yo participé en el CAST de 2015. Esto es una bolsa en la que te registras. Tú registras tu currículum y no tiene, entre comillas, caducidad. O sea, el siguiente CAST que sale, el siguiente convocatoria, se te puede trasvasar el currículum de una a otra. Entonces, una vez que ese currículum está ahí online, van surgiendo en una página web que se llama Recruitment, JRC, ¿vale? Van surgiendo posiciones del tipo que ahora mismo yo tengo, que serían contract agent, agente contractual. Y entonces pues aplicas a cualquiera de ellas y como tu currículum ya está ahí online, simplemente tienes que hacer un pequeño escrito de, bueno, pues 100 de caracteres casi, porque es muy corto, con una breve presentación en concreto para ese puesto y ya se manda el currículum junto con esa breve presentación que has hecho, se envía para la posición. O sea, es una aplicación online. ¿Vale? Y cada vez que aparece una posición nueva, ¿cómo se entera uno? No, eso es estando pendiente. Vale. Bueno, yo tenía, cuando estaba buscando, lo que hacía, que esto puede ser un consejo para la gente también, es que hay una herramienta que me parece que es de Google, que se llamaba Google Monitor o algo así. Entonces yo tenía monitorizada novedades, ¿vale?, que salían en varias páginas web. Entonces yo monitorizaba páginas web donde había vacantes, posiciones. Entonces tenía varias universidades, algunos centros de investigación y yo cuando entraba en mi navegador veía ahí a la derecha 5. Entonces tenía 5 páginas web en las que había actualizaciones. Muy bien. Nieves, y en esos momentos de transición, ¿dónde buscaste consejo o ayuda? ¿Hubo alguien o alguna institución que te pudiera guiar o orientar? No, creo que no. ¿Y cómo se busca un trabajo como el tuyo? Como el que tengo ahora, ahora estoy trabajando para la Comisión Europea. Sí. Y bueno, pues fue a raíz de estar en una reunión inicial de un proyecto en Bruselas con una persona de allí que trabajaba en una agencia y entonces me dijo, pues hay una convocatoria para doctores que por tu perfil podría encajarte muy bien y bueno, pues lo eché, ¿vale? Lo rellené y después salieron varias ofertas a las que apliqué y una de ellas es la que tengo ahora mismo. Porque dime. Muchas personas no conocen que existe la posibilidad de trabajar para la Comisión Europea sin necesidad de irse a Bruselas, ¿verdad? Claro, no. Bueno, de hecho, en la red de institutos en la que yo estoy, que pertenecemos a la Comisión, somos como otra unidad como otro directorado general de la Comisión Europea, pero es una red un poco particular porque estamos divididos en varios países. Hay un instituto en Alemania, otro en Holanda,
2 en Bruselas, 1 aquí, en Sevilla, en España, y alguno más que me dejo, pero vamos. Hay otro en Italia, por supuesto. Nieves, y cuando empezaste a trabajar para la Comisión Europea y en Sevilla, ¿qué fue lo que encontraste más difícil en tu nuevo trabajo viniendo de un ámbito un poquito más académico? Pues muchas cosas, es muy diferente, pero en general difícil no encontré nada. Difícil es hacer una tesis, o quiero decir, pero por todo la gestión, como decías antes, un poco de todo, de los conocimientos, pero también de las emociones. Pero difícil no encontré. Es otro, hombre, tienes que aprender a navegar en otro ámbito, pero no es que sea especialmente difícil. Muy bien. Actualmente trabajas como soporte científico de políticas europeas medioambientales. Sí. Cuéntanos cómo es tu trabajo, cuál es tu día a día. Pues mi día a día, bueno, cambia de un día para otro, pero en lo que yo trabajo es en hacer borradores sobre políticas, ¿vale? Tenemos como unas cuantas líneas de políticas que son unas voluntarias, pero otras son obligatorias, y trabajamos con productos, porque en mi caso yo trabajo en política ambiental de productos. Y productos pueden ser cualquier tipo que os imaginéis, desde detergentes hasta lavadoras, o pueden ser textiles, o pueden ser servicios también. Entonces, para esos diferentes grupos, que esto nos lo van, como si dijéramos, tenemos un encargo de diferentes direcciones generales de Bruselas, nos los van encargando, nos dan un periodo de desarrollo y lo tenemos que tener listo a final de ese periodo, ¿no? Entonces, una vez nos viene este mandato, pues tenemos que hacer borradores. Esos borradores de políticas, ahí tenemos que poner límites, tenemos que poner cifras. O sea, quiero decir, es un conocimiento técnico el que tienes que tener, técnico-científico, porque muchas veces se nos plantean también dudas científicas. Y lo que más me gusta es que no lo hacemos solos. Contamos siempre vamos, intentamos lo máximo posible que esa política se haga, o sea, ese borrador se haga con un consenso de las partes interesadas, como le llamamos stakeholders, que son los que al final van a ser los usuarios o los sufridores de ese tipo de política, ¿no? Y también, por supuesto, involucramos a la industria, involucramos a cualquier parte interesada. Y pues tenemos muchas reuniones con ellos, tanto telefónicas como personales, o sea, organizamos grandes reuniones para hablar de esos temas y hablar de esos criterios que les van a afectar y que nos cuenten cómo de otra manera, a lo mejor cómo lo podríamos hacer de otra manera. Eso es un trabajo completamente distinto, pero para el que en realidad hace falta también conocimiento científico. Y Nieves, a nivel estratégico, ¿cuál es el interés o la ventaja de tener oficinas de la Comisión Europea en España, o aquí concretamente en Sevilla? Bueno, en realidad ventaja no, es casi más un inconveniente porque estamos alejados de donde, entre comillas, se cuece todo, ¿no? Pero bueno, también te da cierta libertad de movimientos y de decisiones. Y Nieves, ¿de qué te ha servido tu experiencia como investigadora para ser lo que eres hoy a nivel profesional? Pues bueno, para empezar, no habría accedido a este puesto si no hubiera sido doctora. Entonces, pues me ha servido de bastante. Pero también luego de saberme mover en muchos, como a tener más registros, ¿no? De poderte, pues eso, de lo mismo dar una presentación. Yo tengo compañeros, a lo mejor, que no son doctores porque a lo mejor son funcionarios, y para ser funcionario han hecho un examen, pero no han hecho un doctorado. Y ellos todavía se ponen nerviosos cuando dan una presentación. No sé, o sea, después de haber participado en congresos, en workshops, en un montón de sitios del mundo, pues luego, en fin, dar una charla en Bruselas en una sala grande con un auditorio de 300 personas no te intimida, ¿no? Entonces, pues eso también te lo da, ¿no? Ese registro. Nieves, ¿y es tu campo profesional algo en expansión, el tema del soporte científico de políticas europeas? Sí lo veo. Vamos, yo desde que estoy aquí también, y por lo que me cuentan mis compañeros, yo solo llevo un año, pero compañeros míos que llevan pues 5 o 7 años, incluso algunos,
me dicen que antes eran muy pocos, o sea, que antes eran como 5 o 6 en el grupo y ahora somos 30 y algunos. Con lo cual sí, ha crecido no sé si está en expansión, pero vamos, efectivamente hace falta gente como nosotros, y sobre todo se busca gente eso, con una trayectoria ya consolidada. Y durante la formación de uno como investigador, en el postdoc, por ejemplo, ¿hay algo que uno pueda hacer para aumentar las posibilidades de trabajar en ese tipo de trabajos? Yo creo que no. A ver, yo siempre he sido muy pragmática y siempre en el sentido de ser también así un poco multidisciplinar. Lo multidisciplinar definitivamente se lleva mucho, o sea, se valora mucho en ese tipo de trabajo. El que tengas, por ejemplo, un background en economía, pero seas ingeniero, o biólogo e informático, o un background en informática o en manejo de ese tipo de combinaciones, bueno, pero ya no solo aquí en la Comisión Europea para dedicarte al desarrollo de políticas, sino en cualquier otro puesto, o sea, tienes muchas más posibilidades, ¿no? Cuando combinas ese tipo de cosas. Nieves, ¿y qué habilidades nuevas has aprendido fuera del ámbito académico? Pues a tener un poquito más de tacto. Es que cuando estás haciendo un trabajo de investigación no te tienes que preocupar de eso, de ser más sensible, ¿no? O sea, que hay ciertos temas que son sensibles. Y pues eso, que a tener un poquito más de estrategia. ¿Te refieres en el contacto con otras personas? Sí, no, bueno, con otras personas no, a que hay directamente esos colectivos que se van a ver afectados por la implantación de alguna norma. Entonces, pues, o pequeñas empresas que se van a ver afectadas si eres demasiado estricto. Entonces, pues ese tipo de tacto, ¿no? De, sí, vale, yo a políticas medioambientales tenemos que proteger el medio ambiente. Pero a veces hay una barrera muy fina con, de repente, sacar del mapa o del mercado a, no sé, a la mitad de la industria europea, porque estés siendo demasiado estricto. Y eso yo al principio no lo concebía. O sea, cuando entré yo era pro medio ambiente, lo que haga falta en favor del medio ambiente. Y bueno, con esa mentalidad no va muy lejos aquí. ¿Y cómo se aprende ese tipo Porque hay que proteger el tejido europeo, pues se aprende viendo, oyendo y callándose uno. ¿Y callándose las opiniones radicales, ¿no? Nieves, ¿qué características personales te pueden ayudar para disfrutar de tu trabajo? Pues eso, ser un poco precavido, un poco cauto, y mientras que no tiene nada que ver en investigación, tienes que ser lo contrario, tienes que ser agudo, tienes que proponer soluciones radicales y ideas ahí revolucionarias. Aquí no. Aquí tienes que, todas esas ideas revolucionarias sí que te revolotean en la cabeza, pero al final hay que proponer algo que sea factible. Entonces ser un poquito más calmado, ¿no? Y Nieves, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido encontrar en el mundo académico? Pues que es la combinación perfecta, yo creo. Un poco de ciencia con el mundo real. O sea, es un enlace, estando también nosotros lejos del mundo real, vaya, que eso también soy consciente. Sí. Pero es un enlace un poquito más grande, que en el mundo académico está mucho más aislado del mundo real. Y aquí, pues eso, o sea, tener ese contacto con gente que viene de otros campos, desde empresas pequeñas hasta organizaciones de consumidores, eso es. Y ahora que estás en contacto con ese mundo real, ¿cómo se puede mejorar o favorecer el contacto con los propios investigadores del mundo académico? No lo sé. Vamos, de hecho es que ahora mismo, en particular en mi área no tenemos mucho contacto con el mundo académico, más allá de que, por supuesto, hacemos revisiones de literatura, ¿no? Y estamos pendientes de lo que se ha publicado en cualquier tema, ¿no? Desde parámetros de emisiones o cualquier cosa. Pero
sí que es difícil mantener un poco el contacto con el mundo académico. Porque en la Comisión Europea, ¿quién o quiénes definen a nivel científico las políticas científicas? ¿Son investigadores? ¿Son un conjunto de...? No. A ver, ¿quiénes definen las políticas? No, ellos definen como si dijéramos el ámbito de la política, ¿no? Pues se va a hacer una política en lavavajillas de ecodiseño y va a ser desde este periodo a este otro, pero evidentemente nos lo encargan a la sección científica de la comisión, que somos nosotros, y nosotros somos los que realmente luego dotamos de contenido. O sea que sí, son científicos, son políticos los que deciden en qué se va a trabajar, pero luego nosotros somos los que dotamos de contenido. Nosotros, me refiero a gente que trabaja en los JRCs. Y Nieves, de los proyectos que en los que has estado trabajando, ¿hay alguno que te haya llamado la atención particularmente o alguno que te haya gustado en particular? Bueno, es uno que todavía no ha empezado, pero que va a empezar breve y es que voy a trabajar en el ecodiseño de sistemas fotovoltaicos. Entonces vuelvo otra vez a mis inicios y estoy súper contenta. Estoy contentísima porque vamos, o sea, es que es mi tema y ha salido precisamente, es un proyecto de ecodiseño para desarrollarlo. Muchas veces hablamos con otros invitados e incluso tienden a dejar de decir que ellos son científicos o que trabajan en el mundo de la ciencia. ¿Tú te sientes que eres parte del mundo de la ciencia? Yo sí, todavía no me he desenganchado, creo, pero igual dentro de unos años me desengancho. No, yo no me quiero bajar del carro y quiero tener siempre también esa curiosidad, ¿no? Y ese espíritu dentro. Muy bien. Nieves, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica? Que no tengan miedo, que hay mucho fuera. Muchas veces nos tenemos así la banda puesta en los ojos y pensamos que si no conseguimos el puesto de ayudante doctor o el otro de no sé qué o de asociado mientras que sale. No, hay mucho mundo fuera. Hay mucho trabajo y precisamente para gente buena, gente que ha hecho un doctorado. Yo considero una persona que ha hecho un doctorado que tiene ya un cierto, caché. Ha pasado por muchas pruebas muy difíciles. Con lo cual que no tengan miedo, que se lancen un poco a la aventura y que hay muchas opciones. No se sabe muchas veces cuando estás ahí por dónde va a salir la opción, pero sale. Muy bien. Pues doctora Nieves Espinosa, muchísimas gracias por haber participado. Y a mí con vosotros la charla. No, muchas gracias. Gracias a ti. En fin, espero que os haya gustado el episodio de hoy. No olvidéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, también en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos, mil gracias por darle fuerza a este movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. Y ahora tú preguntarás, ¿y alternativas a qué? Bueno, pues alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya hayas pensado. Has escuchado Carreras Científicas Alternativas, un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.